A lo largo de la historia, poderosos imperios se han alzado hasta dominar continentes enteros, solo para desvanecerse con el paso del tiempo. Bienvenidos a Dinastías Caídas, los últimos días de los grandes imperios del mundo. En ese viaje, exploraremos el crepúsculo de las civilizaciones más influyentes de la historia. Analizaremos cómo estos colosos que una vez parecieron eternos, se desmoronaron ante fuerzas externas e internas que sellaron su destino. Desde las últimas batallas del Imperio Romano hasta el ocaso silencioso de los Qin en China, descubriremos que incluso los imperios más poderosos llevan en su apogeo las semillas de su propia destrucción. Durante más de 500 años Roma dominó el mundo mediterráneo, extendiendo su influencia desde Britania hasta Mesopotamia. Sin embargo, para el siglo III después de Cristo, este titán comenzaba a tambalearse. La crisis del siglo III marcó el inicio del fin. Entre 235 y 284 después de Cristo, Roma tuvo 26 emperadores diferentes, la mayoría asesinados o depuestos. Esta inestabilidad política coincidió con presión creciente de tribus germánicas en las fronteras, una economía debilitada por la inflación y la devaluación monetaria, epidemias devastadoras que diezmaron la población, el surgimiento del cristianismo que desafiaba el orden tradicional. La división del imperio en 395 después de Cristo entre Oriente y Occidente fue un intento desesperado por salvarlo. Mientras la parte oriental sobrevivió como imperio bizantino, Occidente entró en una espiral de decadencia. El último emperador romano de Occidente, el joven Rómulo Augustulo, fue depuesto en 476 después de Cristo por el general germánico Odoacro. Un imperio que había durado medio milenio desapareció no con una gran batalla final, sino con un simple decreto administrativo. En apenas 2 generaciones, los mongoles crearon el mayor imperio terrestre continuo de la historia, extendiéndose desde el Pacífico hasta Europa Oriental. Bajo Genghis Khan y sus sucesores inmediatos controlaban aproximadamente el 22% de la superficie terrestre. La primera grieta en este imperio ocurrió tras la muerte de Monge Khan en 1259. La disputa por la sucesión entre sus hermanos Kublai y Arik Boke marcó el inicio de la fragmentación mongola. Para 1294, cuando murió Kublai Khan, el imperio se había dividido en 4 kanatos principales: el Yuan en China, la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central. Cada kanato evolucionó de manera dependiente, adoptando las culturas locales y perdiendo gradualmente su identidad mongola original. Los gobernantes mongoles, que habían conquistado imperios desde sus tierras nómadas, sucumbieron a los lujos y a las intrigas palaciegas. El último gran Khan, Togon Temür, fue expulsado de Pekín en 1368 por la naciente dinastía Ming, marcando el fin efectivo del sueño imperial mongol que una vez pareció indetenible. En mi imperio nunca se pone el sol, declaraba orgulloso Felipe II en el siglo XVI. España había creado el primer imperio verdaderamente global, extendiendo sus dominios por Europa, América, Asia y partes de África. El declive de este imperio comenzó paradójicamente en su apogeo. La inmensa riqueza de América, en lugar de fortalecer a España, generó una influencia devastadora al inundar Europa con plata americana, dependencia de recursos externos en vez de desarrollar industria propia, guerras interminables para mantener posesiones en Europa. La derrota de la Armada Invencible en 1588 fue el primer gran golpe al prestigio español. Aunque el imperio continuó, cada vez más potencias desafiaban su hegemonía. El golpe definitivo llegó con las guerras napoleónicas. La invasión francesa de España en 1808 creó un vacío de poder que las colonias americanas aprovecharon. Entre 1810 y 1825, líderes como Bolívar, San Martín e Hidalgo encabezaron movimientos independentistas. El proceso culminó en 1898 con la Guerra Hispanoamericana, cuando España perdió sus últimas colonias significativas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El imperio donde nunca se ponía el sol había llegado a su ocaso. Durante siglos el Imperio Otomano fue el terror de Europa, llegando a las puertas de Viena en 2 ocasiones. Sin embargo, al partir del siglo XVIII comenzó un lento declive que lo transformó
en lo que los diplomáticos llamaban el enfermo de Europa. Las causas de esta decadencia fueron múltiples: estancamiento tecnológico mientras Europa avanzaba rápidamente, corrupción generalizada en la administración, alzamientos nacionalistas en sus territorios balcánicos, intervención económica de potencias europeas, los intentos de reforma como las Tanzimat entre 1839 y 1876 o la revolución de los jóvenes turcos en 1908 llegaron demasiado tarde. La decisión fatal de unirse a Alemania en la Primera Guerra Mundial selló el destino otomano. Tras la derrota, el imperio fue desmembrado por el Tratado de Sèvres en 1920. El último sultán, Mehmed VI, huyó a Constantinopla en un barco británico en 1922. Al año siguiente, Mustafa Kemal Atatürk proclamaba la República de Turquía, poniendo fin a 623 años de gobierno otomano y transformando radicalmente lo que quedaba del antiguo imperio. La dinastía Qing, de origen manchú, gobernó China desde 1644 hasta 1912, llevando al país a su máxima extensión territorial. Sin embargo, su rigidez cultural y aislacionalismo los hizo vulnerables ante el avance occidental. La humillación comenzó con las guerras de opio, entre 1839, 1842 y 1856 y 1860, donde Gran Bretaña forzó a China a abrir sus puertos al comercio y ceder Hong Kong. Los desastres se multiplicaron. La rebelión Taiping entre 1850 y 1864 causó entre 20 y 30 millones de muertes. La derrota de la guerra sino-japonesa de 1895 demostró la debilidad china. La rebelión de los Boxer entre 1899 y 1901 culminó con la ocupación de Pekín por tropas extranjeras. La emperatriz viuda Cixi, quien controlaba el poder desde bambalinas, implementó reformas tardías que no pudieron detener el colapso. El último emperador, Puyi, tenía apenas 6 años cuando subió al trono en 1908. 3 años después, tras una revolución liderada por Sun Yat-sen, abdicó el 12 de febrero de 1912, poniendo fin a 2000 años de gobierno imperial en China. Puyi, quien viviría hasta 1967, pasaría de emperador a ciudadano común, simbolizando en su propia vida la transformación radical de una China que buscaba su lugar en el mundo moderno. A través de este recorrido por el ocaso de grandes imperios podemos identificar patrones comunes en su caída: el estancamiento y la resistencia al cambio, la corrupción y la decadencia interna, el costo insostenible de mantener territorios vastos, la aparición de nuevos competidores con ventajas tecnológicas o sociales, crisis de liderazgo en momentos críticos. Es fascinante observar cómo estos imperios, que en su momento parecían eternos, sufrieron procesos de declive que pueden llevar décadas o incluso siglos. Raramente caen por un solo golpe, sino por la acumulación de problemas que se vuelven inmanejables. Hoy, cuando visitamos Roma, Estambul, Pekín, Madrid o las estepas de Mongolia, caminamos sobre las capas de estas civilizaciones que alguna vez creyeron tener el control del mundo. Sus ruinas y monumentos nos recuerdan que incluso las estructuras de poder más sólidas son, en última instancia, temporales. Quizás la lección más valiosa es que las sociedades que sobreviven no son necesariamente las más fuertes, sino las más adaptables al cambio. Si te ha gustado este recorrido por las dinastías caídas, no olvides suscribirte para más contenido histórico. Déjanos en los comentarios qué otro imperio te gustaría que exploráramos en detalle en futuros videos. Hasta la próxima aventura por la historia. Gracias por ver.